Saludos, ingeniero Lenín Cuenca, docente de la asignatura de Centrales Eléctricas. Mi nombre es Ángela Edwin y el día de hoy voy a presentar la unidad 1 como primera tarea de la asignatura. Como contenido de las unidades tenemos el primer apartado, que es de introducción. El segundo vamos a hablar sobre lo que es potencia o capacidad instalada. El tercero de centrales eléctricas, tipos de centrales eléctricas y por último del suministro de energía eléctrica. Bien, en primer lugar vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la asignatura. En sí, una central eléctrica es una instalación capaz de convertir la energía mecánica obtenida mediante otras fuentes de energía primaria en energía eléctrica. Las principales fuentes de energía son el agua, el gas, el uranio, el viento y la energía solar. Estas fuentes de energía primaria se usan para mover los álabes de una turbina, que a su vez está conectada a un generador eléctrico. En sí, lo que es la generación eléctrica, en sí en las centrales eléctricas constituyen el primer escalón del sistema de suministro eléctrico. La generación eléctrica se realiza básicamente mediante un generador y si bien estos no difieren en sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en la forma en la cómo se accionan. Explicado de otro modo, difiere en qué fuente de energía primaria utiliza para convertir la energía contenida en ella, en energía eléctrica. Lo que es la potencia o capacidad instalada. En sí, la potencia es la cantidad de energía que puede ser entregada o distribuida a un sistema en una unidad de tiempo. En términos sencillos, si imaginamos que la energía eléctrica es un líquido, la potencia eléctrica sería la velocidad en la que se vierte ese dicho líquido en un recipiente. La potencia eléctrica se mide en vatios o watts. Es la unidad de potencia activa del Sistema Internacional de Unidades. Un vatio equivale a un joule por segundo y de esta manera nos va a indicar la capacidad de energía que puede ser entregada cada segundo para su consumo en los sistemas eléctricos. Como ejemplo, el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. La potencia puede clasificarse tomando en cuenta la cantidad de energía que se puede entregar. En este caso la clasificaremos en tres formas. La primera viene de la potencia instalada, que es la capacidad de energía que puede generar y entregar una central eléctrica en condiciones ideales. La potencia efectiva, que nos va a indicar la capacidad real de energía que las centrales pueden entregar de forma continua al mercado eléctrico. Este valor se determina utilizando un factor de planta, el cual depende de la capacidad de las turbinas, la ubicación de la central, entre otros factores, y lo que es la potencia firme. La potencia firme es una parte de la potencia efectiva y que corresponde a la cantidad de energía que puede ser entregada de forma inmediata y a tiempo real. Con un alto nivel de seguridad al sistema, pues tiene que garantizar los insumos como son el agua y el gas. Un ejemplo de estas tres potencias, nos vamos a imaginar que tenemos una central de 100 megavatios de potencia efectiva, pero solo cuenta con insumos para generar 90 megavatios, se van a considerar estos 90 como su potencia firme. Pero si esta misma planta se presentase un problema de desabastecimiento de un insumo, de modo que resulta imposible producir los 90 y producimos los 75, entonces se considerará a los 75 megavatios como potencia firme. Aquí tenemos un ejemplo. El área de A es todo lo que abarca la potencia, viene a ser la potencia instalada, la potencia efectiva y la potencia firme. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de centrales eléctricas, en sí la clasificación de estas. Para clasificar las centrales eléctricas hay que tener en cuenta diversos criterios, como pueden ser el tipo de energía transformada, la función que va a desempeñar en el sistema eléctrico y el tipo de mando de la central. En sí tenemos estos tres enfoques. Vamos a analizar el primero, que sería según el tipo de energía primaria que van a utilizar. En esto tenemos lo que son hidroeléctricas, térmicas, eólicas, solares, geotérmicas y biomasa, y MHD. Las hidroeléctricas convencionales son como la de bombeo y las mareomotrices. Las térmicas, las convencionales de carbón, full gas y nucleares. Eólicas, las solares son fotovoltaicas y termoeléctricas. Bien, ahora vamos a ver la clasificación según la función que va a desempeñar dentro del sistema. Las centrales de base van a suministrar la mayor parte de energía eléctrica de forma continua. Es decir, estas van a ser sometidas a variaciones de carga muy limitadas, por ejemplo, las centrales eléctricas de agua fluyente, las centrales nucleares y las grandes centrales térmicas. Las centrales de punta trabajan en paralelo con las centrales base y cubren las puntas de carga de funcionamiento periódico. Como centrales de punta se emplean centrales hidráulicas y centrales con turbinas de gas. Las centrales de reserva, estas nos sirven para sustituir total o parcialmente las centrales hidráulicas de base en casos de escasez de agua o avería de algún equipo del sistema eléctrico.
Son de uso intermitente como centrales de reserva. Suele emplear otras centrales como térmica, carbón y a diésel. También tenemos las centrales de socorro de urgencia, que son de rápida respuesta en funcionamiento y próximas a los centros de consumo. Sirven para paliar los efectos del fallo o avería de la línea de transporte o de las subestaciones. Son móviles y pequeñas y por lo general en grupos de diésel. Las centrales de acumulación o de bombeo aprovechan el sobrante de potencia en determinados momentos que puede tener un sistema de energía eléctrica para acumular la energía hidráulica de aguas arriba de una presa. Bien, hablemos sobre la clasificación del tipo de maniobra. Pueden ser manuales, semiautomáticas y automáticas. Ahora vamos a topar el tema de suministro de energía eléctrica y las formas de suministro de energía eléctrica. El suministro de energía eléctrica, en sí un sistema de suministro eléctrico va a comprender un conjunto de medios o elementos útiles para la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica. Este conjunto va a estar dotado de mecanismos de control, seguridad y protección. El sistema de suministro eléctrico constituye un sistema integrado que parte, además de disponer de sistemas de control distribuido, está regulado por un sistema de control centralizado que garantiza una explotación racional de los recursos de generación y calidad de servicio, acorde a la demanda de los usuarios, compensando las posibles incidencias por fallas producidas. Hablemos del tipo de voltaje de suministro que existe en Ecuador, en el mercado ecuatoriano. Actualmente está dominado por un voltaje monofásico de 120 voltios, un voltaje bifásico de 220 y un voltaje trifásico de 220 voltios, siendo el voltaje más común en las unidades de vivienda el voltaje monofásico a 120 voltios. Y en estos últimos años se ha venido repotenciando el sistema y se ha expandido la red a 220 voltios. Bien, para esta investigación he tomado como referencia los libros de Orile Fernández, Centrales Eléctricas de Barcelona, de la Universidad de Cataluña, de Santopé, Centrales Eléctricas, también de Barcelona, editorial Gustavo Guili, la exposición de García, las centrales eléctricas, en el siguiente enlace de Zitschare, de Wikipedia, también he tomado algunos datos teóricos, sistema de suministro eléctrico, una publicación hecha en el 2020, y sin más que decir, agradezco por su atención.